Disculpe. Cuéntenme. Ok, dale. La persona que habló. ¿Y para cuándo se entregaría esa tarea entonces? Es igual para dentro de 8 días. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿usted cree que, bueno, mi grupo, que es el de la evolución de la mitocondria, puede exponer primero? Es que algunos a veces tenemos problemas de internet temprano por las lluvias o así. Ok, bueno, Entonces, ustedes pueden ir de para no primeros. quedarnos como a medias. Pueden ir de primero, entonces, sin problema. Gracias. De acuerdo. A ver, ya estoy grabando. Todos aquí pueden ver la presentación, ¿verdad? No, no la pueden ver, es mentira. Estoy compartiendo. Ahora sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, tal cual estamos con el cronograma, hoy vamos a hablar sobre el tallo. Ya hemos hablado de la raíz, de las hojas, y hoy, por lo tanto, vamos a hablar del órgano del tallo. Vamos a repasar algunas cosas que hemos visto en otros momentos del curso, pero este tema ya es un poco más rápido, no es tan denso como los temas anteriores, porque pues bueno, ya lo que vamos viendo es la integración de los diferentes tejidos, de las diferentes estructuras del cuerpo de una planta y pues bueno, conforme vamos avanzando cada vez va a ser como más general, no tan pequeñito como lo empezamos ahora al inicio desde una perspectiva anatómica, sino ahora va a ser desde una perspectiva más morfológica. Sin embargo, vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con el desarrollo del tallo y las principales diferencias que existen entre monocotiledonias, dicotiledonias, los tallos con crecimiento secundario y también algunas modificaciones que pueden tener los tallos en algunos grupos de plantas o en algunas especies de plantas que son importantes tener en consideración, ya que estas modificaciones de los tallos son muy importantes, al menos en el contexto de lo que nos interesa en este curso y por su carrera, pues porque están también relacionados a la obtención de cultivos, pues de importancia para consumo humano y eventualmente también de importancia a nivel agrológico. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto en la clase de hoy. Ok, lo primero que vamos a hablar es, bueno, ¿de dónde se origina el tallo, verdad? ¿Qué es el tallo? El tallo básicamente se refiere a la parte aérea del esporófito, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo de las plantas que nosotros estamos acostumbrados a ver, especialmente las traqueófitas, lo que estamos viendo es el esporófito, ¿verdad? El cuerpo diploide de la planta. Entonces, ¿verdad? Usualmente el tallo es esta parte aérea que está sosteniendo las hojas, que se sostiene de la raíz, que sostiene las flores, los frutos, etc. Pero sin embargo hay tallos que están modificados y que no necesariamente tienen que ser aéreos, pueden ser subterráneos, pensando en el caso de los rizomas, pensando en el caso de los tubérculos también, que son tallos subterráneos especializados, bueno, en el caso de los tubérculos para almacenar sustancias de reserva y propagación y los rizomas también. Y esta propiedad puede ser muy utilizada para la propagación vegetativa. Y bueno, el tallo se origina a partir justamente de este punto de crecimiento de acá. Vamos a ponerlo aquí abajo. Vemos estas dos regiones de acá, estas regiones son las que corresponden al meristemo apical del vástago. En un embrión de una planta sabemos que el embrión de la planta es un esporófito y que esto está preconfigurado para desarrollarse o desarrollar todas las partes que van a conformar el cuerpo de la planta como una planta madura. Entonces, estas dos regiones de acá, esto que vemos son los cotiledones, en este caso son semillas de dicotiledonias. Esto que vemos acá es el hipocótilo, que es esta región que está entre los cotiledones y el desarrollo de la raíz. Aquí, en esta parte final, lo que tenemos es el meristemo apical de la raíz y a partir de aquí es de dónde se va a formar la raíz. Esto se conoce como radícula y en este caso el meristema apical del vástago se conoce como plúmula. Este es el que a través de divisiones mitóticas va a empezar a originar el cuerpo de la planta lo que sería el tallo principal, al menos desde el embrión.
Y todo esto se hace a través de divisiones mitóticas, que son programadas y que están claramente, sumamente organizadas para originar los diferentes componentes del cuerpo de una planta. Aquí vamos a ver entonces que dentro de las principales funciones que tienen los tallos es el de desplegar y sostener a las hojas, las flores y los frutos, conducir agua y nutrientes desde la raíz hasta las partes aéreas u otras partes de la planta, ¿verdad? Transportar materia elaborada en ambos sentidos. Aquí estamos hablando entonces de la acción del floema, que transporta azúcares, otros metabolitos secundarios, etcétera, de diferentes partes, desde diferentes partes de la planta y en diferentes direcciones, contrario a lo que ocurre en el xilema, ¿verdad? También sirve para almacenar compuestos de reserva en los tallos, especialmente los que son modificados para esto. También sirven para originar crecimiento vegetativo, usualmente hacia arriba, pero como ya vimos puede ser horizontal o incluso subterráneo. Y después algo que es importante tocar por acá rápidamente es cómo el tallo está relacionado directamente con lo que sería la filotaxia. Hablamos de filotaxia la semana pasada, cuando hablamos de las hojas. Y hablamos de que cada hoja, una vez que se está originando a partir del meristemo apical del vástago, la hoja va a tomar, por decirlo así, como un grupo de haces vasculares que se van desarrollando desde el vástago o el tallo y los va a tomar y los va a jalar hacia la hoja, obviamente para nutrir esa hoja que está en desarrollo y que eventualmente va a necesitar aporte de agua, pero también va a necesitar devolver al resto del cuerpo de la planta azúcares. Y es lo que va a formar las lagunas foliares, que era esta traza, ¿verdad?, de elementos vasculares que se toman desde el tallo y se llevan hasta la hoja. Y bueno, algo que es importante es hablar de la filotaxia como este arreglo tridimensional, ¿verdad?, que tienen las hojas en el espacio del cuerpo, dentro del cuerpo de la planta y cómo esto se relaciona para la intercepción de luz y fijación del carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las plantas, si vemos estos planos de acá o si vemos estos planos de acá, que son viendo desde arriba la planta, cómo se están disponiendo las hojas en los diferentes planos, vemos que las hojas se pueden ir acomodando de forma tal que ellas buscan minimizar la interferencia que tiene una hoja con la que está más abajo en cuanto a la captación de luz. Y la planta trata de ser muy, muy eficiente en poder tener la mayor cantidad de hojas desplegadas, evitando que se sobrepongan una sobre otra para que sean o todas reciban igual cantidad de luz y ser más eficiente en cuanto a la luz que intercepta. Entonces recordemos, ¿verdad?, que tenemos hojas simples y tenemos hojas que pueden ser alternas cuando es una sola hoja por nudo, que pueden ser alternas en espiral, y aquí vemos a qué se refiere la espiral, ¿verdad? Una hoja empieza acá, acá viene el siguiente nudo, siguiente nudo, siguiente nudo, y cuando vuelve a darse una vuelta completa, las hojas vuelven a caer en el mismo nudo. O cuando son hojas, ¿verdad?, menos cantidad de hojas por nudo, en ángulos de 120, 144, o estas que son las hojas alternas dísticas, que a diferencia de estar en una espiral, son hojas alternas, pero están todas en un mismo plano. Entonces es lo que se llama hojas dísticas. Después tenemos hojas opuestas, decusadas, ¿verdad? Cuando son en ángulos de 90 grados, perdón, de 90 grados, unas respecto al nudo anterior, o las hojas verticiladas, que es cuando salen 3 o más hojas por nudo al mismo tiempo. Y aquí es entonces cuando vemos esto, por ejemplo, que esta especie de palma, que es muy común acá en las zonas bajas y lluviosas del Caribe, es una planta que tiene aproximadamente un 85% de eficiencia en la intercepción de radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que las hojas están con una filotaxia organizada de forma tal que vea que esta hoja que está más abajo recibe parcialmente luz por acá, mientras que esta recibe luz, pero al mismo tiempo no interfiere con que esta hoja que está todavía más abajo pueda recibir luz. ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, pues con una fotografía como esta que es hemisférica, y entonces aquí uno puede calcular cuál es el área que está despejada y cuál es el área que está siendo ocupada por hojas de las plantas, y así se puede calcular esta proporción de la eficiencia en cuanto a la intercepción de radiación. Y esto es una estrategia que tienen las plantas, obviamente, para maximizar a través de la filotaxia la captación de luz y poder ser más eficientes en los procesos de fotosíntesis y obviamente en los procesos de captura o secuestro de carbono atmosférico. Otra característica importante que tienen los tallos es que pueden servir
como métodos de reproducción vegetativa, es decir, propagación o reproducción que no es mediada por, en este caso, por conjugación sexual, ¿verdad? No es una reproducción sexual, sino reproducción vegetativa, ¿verdad? Que sería básicamente la capacidad de producir clones. Y esto es una característica muy común en las plantas, que usualmente es rara en los animales, pero en las plantas esta capacidad clonal es muy apreciada y es muy utilizada y nosotros la explotamos mucho para propagar plantas. Incluso hay especies de plantas silvestres que más que basarse en la reproducción sexual como método principal de propagación, hay algunas plantas que se han orientado más a generar mecanismos de reproducción vegetativa. Entonces, muchas veces las poblaciones son clones de un mismo individuo. Pero bueno, ¿por qué tenemos esta característica de que los tallos son importantes para la reproducción vegetativa? Incluso algunas hojas pueden funcionar, como el caso de las violetas africanas, que se pueden propagar por hojas, o las begonias. Pues bueno, esto es justamente por la presencia de tejidos parenquimáticos dentro de todo el cuerpo de la planta que en algún momento pueden desdiferenciarse y poder originar actividad meristemática. En este caso, esta actividad meristemática puede dar origen a raíces que inicialmente son raíces adventicias porque están originándose directamente del tallo y no de donde está la raíz original, pero que eventualmente van a tener una configuración como si fueran una raíz de origen primario, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las hojas, como hablamos la semana pasada, el tallo tiene crecimiento indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, el tallo, la planta, hasta que el momento de su muerte siempre está produciendo más hojas nuevas. A veces la elongación de los tallos puede ser muy grande y entonces uno puede apreciar rápidamente cómo el tallo se elonga mucho, pero usualmente cuando las plantas son maduras, la elongación de los tallos no es tan pronunciada, a pesar de que sí sigue dándose este crecimiento sin continuar, de forma continua. El tallo crece permanentemente en longitud por la acción de los meristemas apicales localizados en el ápice de las ramas y en la axila de las hojas, que es lo que forma las yemas axilares o meristemas axilares. Vemos entonces que, como lo hablamos cuando hablamos de la hoja, ¿verdad? Cómo diferenciar una hoja compuesta de una rama, etcétera. Siempre tenemos que buscar la presencia de las yemas en las axilas de las hojas y así es como podemos determinar si es una hoja o es una rama. Pero entonces, sobre todo, estas yemas acá son las yemas axilares que también se van a encargar de producir ramas secundarias diferentes a el vástago central de la planta. Vemos aquí, este es el caso del jengibre, y vemos cómo aquí son tallos subterráneos modificados como rizomas. Usualmente, cada una de estas líneas que ustedes pueden ver acá son nudos de la planta que están protegidos por hojas que se llaman catáfilos, son hojas de protección, son pequeñas, no fotosintéticas, pero que son importantes para la protección de estos tallos subterráneos, especialmente cuando están en contacto con tierra. Y también en cada uno de estos nudos, aunque no parezca, hay yemas axilares también que son las que permiten, por ejemplo, que si yo parto este trozo de jengibre en muchas partes y lo siembro otra vez, va a surgir una planta nueva. Entonces aquí aprovecho para propagación vegetativa un tallo subterráneo que ha sido modificado para almacenar sustancias. De hecho, la estrategia de sobrevivencia del jengibre es que en la época lluviosa produce hojas, etcétera, inflorescencias, pero cuando llega la época seca, lo único que es persistente bajo el suelo son los rizomas y esta parte aérea desaparece. Ok, entonces, si estamos hablando de la estructura general del tallo, hablando justamente del crecimiento primario, ¿verdad? Es lo que les contaba acá en la diapositiva anterior, hay yemas, muchas veces están protegidas por estas hojas modificadas que se llaman catáfilos. Estas hojas son especialmente importantes cuando estamos hablando de plantas que viven en climas con 4 estaciones, que sufren heladas. Estas yemas, estas hojas modificadas catáfilos protegen la yema del congelamiento. En el caso de plantas tropicales, esto puede aparecer, por ejemplo, en las rosas, es muy evidente, pero también puede ser que los primordiofoliares, antes de desarrollarse, están muy compactos protegiendo el meristemo apical. Otra razón puede ser también que hay estípulas que están protegiendo y envolviendo el meristemo apical. En el caso de las monocotiledonias, es la vaina de la hoja la que está protegiendo y envolviendo el meristemo apical.
Vemos entonces que lo que se ve más rojo acá no es por la presencia de paredes secundarias, sino es porque en este caso lo rojo indica es una gran actividad mitótica, un citoplasma muy denso. Entonces esto es lo que nos está indicando acá que son puntos de división mitótica o puntos de actividad meristemática. Obviamente, como lo hablamos la semana pasada, cuando estamos en el meristemo apical del tallo, se empiezan a diferenciar los primordios foliares, que recuerden ustedes que inicialmente se empieza a desarrollar el eje a través del el meristemo distal, ¿verdad? De la hoja. Ven que aquí hacia la punta está más desarrollado. Y tenemos acá las yemas axilares de estos primordios foliares que se han desarrollado, que están aquí latentes. Usualmente existe algo que se conoce como dominancia apical y es que cuando el tallo principal o el meristemo del tallo principal está activo, inhibe el desarrollo de las yemas axilares hasta que esté un poco alejado. Si uno elimina este meristemo apical, lo natural sería que estos meristemas retomen la actividad y alguno de ellos se convierta en el principal nuevamente. Vamos a ver, y bueno, en la semilla, como ya lo mencioné al inicio, ¿verdad? El tallo se origina a partir de la plúmula en la semilla o el embrión que está dentro de la semilla. Ok, ahora bueno, entonces vamos a verlo desde una perspectiva más macro, las diferentes partes o las estructuras que tiene el tallo. Y es, bueno, entonces tenemos el meristemo apical caulinar o del vástago, que es este que va a tener la dominancia. Tenemos yemas axilares, que son estas que se originan en cada una de las axilas de las hojas en su inserción con el tallo. Después tenemos los nudos, que los nudos es esta región donde se da la inserción de las hojas en el tallo. Y bueno, ya vimos que puede haber una única hoja por nudo, pueden haber 2 hojas por nudo, pueden haber 3 o más. Y después la región que está entre los tallos, entre los entrenudos, es lo que se conoce como entrenudo. Ahora vamos a hablar de un tipo de meristemo del cual no hemos hablado antes, que es un meristemo que se conoce como el meristemo intercalar. Y este meristemo es muy importante, especialmente en plantas monocotiledóneas, porque sabemos que las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario. Sin embargo, el meristemo intercalar es una región meristemática que se origina por desdiferenciación de tejidos parenquimáticos en la base de los nudos, especialmente en plantas no monocotiledóneas, que lo que hace es producir células y incrementar la longitud del tallo o del vástago. Inicialmente un entrenudo puede ser muy corto como este, pero por la actividad del meristemo intercalar lo que va a hacer es que va a hacer que se elongue. Entonces vemos que eventualmente esta es la región meristemática, esta región más clara es la parte de tejidos de diferenciación y eventualmente lo que se percibe acá como blanco son los tejidos adultos que ya se han diferenciado. El meristemo intercalar puede ocurrir en monocotiledóneas, ¿verdad? Como la caña de azúcar o el maíz, pero también puede originarse en ciertas partes en plantas dicotiledóneas como el caso del maní. La planta del maní, si vemos este diagrama, produce las flores como cualquier otra planta en el aire, ¿verdad? Pero una vez que la flor ha sido polinizada, en la base de la inserción del pedúnculo floral hay un meristema intercalar, que una vez que la flor ha sido polinizada, este meristema intercalar produce que el ovario de la flor se vaya hacia el suelo, se siga desarrollando hasta que se entierre. Y es por esto que el maní se desarrolla bajo el suelo, por la acción de un meristemo intercalar que está acá, que hace desagregar longitud. Sin embargo, este es un meristemo puntual, localizado, que no podemos comparar, por ejemplo, como el del cambium vascular o el del felógeno. Es puntual en algunas especies. Pero justamente lo que se encarga es de agregar longitud, no tanto grosor, pero sí longitud. Ahora vamos a ver de forma muy general las diferencias entre un tallo de monocotiledonia y un tallo de dicotiledonia. A veces me gusta ponerles también imágenes que están en inglés porque es importante que ustedes se familiaricen con los nombres en inglés de muchos de los términos que estamos trabajando por acá
porque la mayoría de la literatura, como se han dado cuenta en sus tareas, está en inglés. Entonces es bueno tener claro cuál puede ser, pero igual no hay mucha diferencia, ¿verdad? Esclerénquima. ¿A qué se refiere el esclerénquima? Bueno, vemos, estos son el tallo de una monocotiledonia y el de una dicotiledonia, pero son los tallos de crecimiento primario. ¿Qué quiere decir esto? Son los tallos tal cual se originan a partir de la actividad del meristemo apical del vástago. ¿Cuál era la principal diferencia entre una dicotiledonia y monocotiledonia? ¿Verdad? La disposición de los haces vasculares. Monocotiledonias tienen haces vasculares pequeños y dispersos por todo el volumen del tallo, mientras que las dicotiledonias tienen haces vasculares discretos, más o menos organizados de forma concéntrica en el tallo. Recordemos también que en las monocotiledonias es característico ver lo que parece como una calavera, ¿verdad? Con dos ojos y la boquita, que en realidad son haces vasculares muy grandes, son elementos de los vasos muy grandes, que le dan esa apariencia como de tener una cara. Y estos haces vasculares igual se ven en la hoja, y recuerdan ustedes cuando les mencioné cómo diferenciar por haces vasculares una hoja de una monocotiledonia de una dicotiledonia. Pues bueno, es esta característica, que parecen como calaveras las caras. Tenemos entonces haces vasculares. Vemos que en una dicotiledonia lo que está marcado acá con morado es esclerénquima. En este caso usualmente son fibras que lo que hacen es dar un soporte a este tallo con crecimiento primario. Después tenemos esto que se ve acá como verde claro, es floema y xilema en la parte interna. Recuerden que en algún momento esta región de acá se va a diferenciar en el cambio vascular, va a ser continuo el crecimiento y entonces estos vasos vasculares discretos, una vez que hay crecimiento secundario, se van a unir en un solo anillo. Mientras que en las monocotiledonias esto no ocurre porque no hay crecimiento secundario. Sin embargo, vean ustedes que están los haces vasculares xilema, floema, y están rodeados por muchas fibras, muchas fibras, porque claro, como no hay crecimiento secundario, las plantas monocotiledonias necesitan también tener un sistema de soporte mecánico rígido, como lo es el del esclerénquima, que en este caso está compuesto por fibras. ¿Sí les queda claro estas diferencias básicas entre el tallo de una dicotiledonia y una monocotiledonia? Sí, profe. Ok. Sin embargo, vean ustedes que, bueno, cuando uno piensa en un tallo de una monocotiledonia, uno que se imagina, un tallo, no sé, como que no es leñoso, pero hay ciertas monocotiledonias que pueden producir tallos leñosos. Por ejemplo, pensemos en una palmera, que es una monocotiledonia, y que tienen estos troncos que son bastante gruesos y pueden tener esa apariencia como ser leñosos. Pues bueno, esto se debe porque en las monocotiledonias puede haber cierto tipo de crecimiento secundario que no es igual al de las dicotiledonias. ¿Por qué? Porque no es dado por un cambio vascular. Sino es porque, veamos esto de acá, tenemos el haz vascular de una monocotiledonia, esto es un corte transversal del tallo, vemos cómo están todos los haces vasculares dispersos a través de todo el tejido en una matriz parenquimática. Pero vean cómo tenemos floema, acá pequeñito, tenemos xilema y tenemos estas placas de fibras, que es puro esclerénquima sumamente desarrollado. Y en este caso lo que pasa en un tallo leñoso como en una palmera es que hacia la periferia se empiezan a producir más haces vasculares, más parénquima. Es decir, hay como un tipo de cambio vascular, pero este tejido meristemático solo produce tejidos hacia adentro. No hacia adentro y hacia afuera como una dicotiledonia, sino que solo tira tejidos hacia adentro. Esta producción de tejidos básicamente es parénquima y en algunos puntos este parénquima se desdiferencia para originar haces vasculares. Y entonces es lo que aparece, esta fue la zona inicial donde había crecimiento primario nada más, hay unos cuantos haces vasculares dispersos, pero conforme se van agregando hacia adentro más tejidos parenquimatosos, se empiezan a diferenciar elementos vasculares o haces vasculares y se agregan mucho. De esta forma, las palmeras logran obtener esta consistencia como si fuera madera, sin embargo, no es igual de fuerte que la madera y por eso las palmeras no se utilizan como fuente de madera para construcción ni nada, porque lo demás es una matriz parenquimática que no es fuerte. Vemos esta imagen de acá hacia la izquierda, que un tronco de una palmera cuando se empieza a degradar, lo que van quedando son las fibras de haces vasculares, nada más. Muy compactos, pero esto no es un buen material.
Entonces no sé si les queda claro cómo se forma un tallo leñoso, por ejemplo, en una monocotiledonia como una palmera. ¿Cuál es la diferencia entre un tallo leñoso, entre el crecimiento de una palmera, por ejemplo, para producir tallos más o menos leñosos, al de el crecimiento secundario en una dicotiledonia? Es la acción del cambium, ¿verdad? En una dicotiledonia, cambium produce xilema hacia adentro y floema hacia afuera. En una monocotiledonia, como las palmeras, la actividad meristemática lo que hace es producir puro parénquima hacia adentro y solo produce tejidos hacia adentro, y de esos tejidos que se van produciendo, algunos se desdiferencian para originar haces vasculares, pero sin ningún arreglo específico, ¿verdad? Como decir hacia adentro xilema y hacia afuera floema, eso no existe, sino es solo en una sola dirección. Y no todas las monocotiledonias tienen esto, pero puede ocurrir. También, por ejemplo, si pensamos en monocotiledonias con otros tallos leñosos, debemos pensar en los bambúes, que los bambúes básicamente son zacates gigantes. Es lo mismo, son de la misma familia, todo. Y vemos entonces que tienen estos tallos rizomatosos, del cual sale un tallo que es la porción aérea. Y entonces vemos que inicialmente estos también, si los vemos al inicio, este tallo joven es una matriz parenquimática que después por actividad esquizogénica, perdón, por actividad lisogénica, empiezan a degradarse esta matriz parenquimática y quedan huecos. Sin embargo, esta región de acá del tallo lo que está es compuesta por una gran proporción de fibras que le dan esta apariencia leñosa al tallo, y por eso el bambú sí puede, digamos, utilizarse en construcción y parece como si tuviera crecimiento secundario, pero en realidad es puro crecimiento primario. Profe, perdón. Es que yo me acuerdo que eso lo habíamos visto con el profe Gerardo y que decían que el bambú lo que tenía era crecimiento intercalar entre los nudos. Entonces, sería que crecen por los nudos, se extienden digamos, entre los nudos, repitiendo tallos. Ajá, eso es una muy buena observación. Sí, los bambúes, está el meristemo apical que está acá, por ejemplo, se va produciendo y agregando nuevos tejidos, pero eventualmente el meristemo intercalar que está acá, como en la base de los nudos, lo que hace es que genera elongación. Es decir, solo agrega tejidos, pero tejidos de forma primaria. Es decir, que si yo tengo una capa de tejidos aquí, lo que hace es ir agregando capas una sobre otra para hacer que se estire. Pero no es como un crecimiento secundario que lo que hace es que en lugar de estirarse es que se ensanche. No sé si queda clara como esta característica entre lo que es un meristemo intercalar y por qué un meristemo intercalar no implica crecimiento secundario y el cambio vascular, por ejemplo, sí implica crecimiento secundario. Sí, sí. Gracias, profe. Okay. Pero bueno, esa observación es real. Por ejemplo, si vemos aquí, estos son los primeros nudos, vemos que son muy cortos. Pero conforme los nudos se van alejando, se van haciendo más largos, y esto es por la actividad de meristemos intercalares que hay ahí. ¿Alguien más tenía una duda? No, profe, era yo que le iba a preguntar, pero yo se respondió cuando explicó esto, la elongación. Ah, ok. Perfecto. Y de hecho esto es muy evidente. Por ejemplo, hay bambúes que un vástago nuevo puede crecer hasta 1 metro por día. O sea, es muchísimo y es casi que usted lo puede ver en tiempo real. Entonces, es muy curioso, y eso es por actividad de un meristemo intercalar que hay por ahí. Ahora, entonces, vamos a ver la estructura primaria del tallo en dicotiledonias. Vemos que en monocotiledonias es fácil, ¿verdad? Entonces, vemos que la estructura primaria del tallo en dicotiledonias se origina, ¿verdad? Tenemos la epidermis, tenemos esto por aquí que es parénquima cortical, ¿verdad? De la corteza. Después tenemos fibras, esto de acá son fibras que están protegiendo los haces vasculares, floema, cambium vascular, y después aquí tenemos xilema y tenemos una matriz de parénquima, que es lo que ocurre usualmente en crecimiento primario. ¿Por qué? Porque hasta que el cambio vascular no existe, no inicia la actividad de producción de xilema secundario, pues eventualmente este xilema secundario, cuando se va agregando hacia adentro, lo que hace es que hace que estas células de parénquima colapsen, y entonces no se ven y todo se rellena con xilema.
Pero en un estado temprano, cuando solo hay crecimiento primario, antes del crecimiento secundario, es así como se ve, ¿verdad? Vemos entonces los haces vasculares discretos, separados, pero siempre hacia una periferia, no como una monocotiledonia que están todos dispersos a través de una matriz parenquimática. Tenemos acá entonces parénquima intrafascicular. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, entre cada uno de los haces vasculares hay parénquima que los está separando, que eventualmente este parénquima desaparece y se reemplaza por una capa continua de xilema y de floema por la actividad cambial, pero también tenemos parénquima interfascicular, que es el que está dentro de algunas regiones del floema. Y bueno, y aquí podemos ver que eventualmente esto es lo que va a originar un rayo. Vemos aquí que hay parénquima metido entre xilema, lo vemos que son estas células más pequeñas, estos son elementos de los vasos, estas son fibras, y vemos que esta pequeña cantidad de parénquima viene acá, es continua a través de la zona cambial y continúa hasta la región del floema. Eventualmente, cuando la actividad cambial se active, estos rayos del xilema van a seguir siendo continuos, ¿verdad? Porque se originan desde el crecimiento primario. Eventualmente algunos de estos no van a ser reemplazados por elementos de los vasos, sino que pueden continuar siendo parénquima también, pero lo común es que se haga un único anillo concéntrico. Entonces, esta es la estructura primaria de un tallo en dicotiledóneas. Bueno, ahora vemos entonces, esta es una imagen de un tallo con crecimiento secundario temprano en dicotiledóneas. ¿Qué quiere decir esto? Que vean acá, bueno, tenemos epidermis, tenemos esto de acá, que esto es el felógeno. Esta estructura que se ve acá es una lenticela. Esto que está marcado con C es puro parénquima de la corteza. Después tenemos acá floema, es lo que está marcado con FH, floema. Esto de aquí pueden ser algunas células de fibras que están ahí protegiendo. Después tenemos el cambium vascular marcado como VC, vean que es esta línea evidente entre xilema y floema. Tenemos xilema y esto es parénquima cortical. Esto es un crecimiento secundario temprano porque vean que ya inició la actividad del cambium y entonces ya no tenemos haces vasculares discretos, sino que ya se ve, por ejemplo, el xilema como una única capa continua y el floema también. Esto es porque es una etapa temprana de crecimiento secundario. Eventualmente esto va a desarrollarse tanto que toda esta parte de parénquima va a desaparecer y va a ser solo xilema. Y los anillos de crecimiento van a ser muy gruesos. También eventualmente entonces esta corteza va a desaparecer y lo que vamos a tener aquí es una peridermis muy, muy desarrollada con células muertas en la madurez. En este momento todavía están vivas y es por eso que sabemos que es un estado de desarrollo temprano de crecimiento secundario. Ahora sí, ¿cómo se ve un tronco o un tallo ya una vez que el crecimiento secundario está bien establecido? Bueno, lo primero es que observamos que ya esa matriz de parénquima ha desaparecido y ha sido reemplazada completamente por xilema secundario. Después tenemos el cambio vascular, que es evidente esta línea, ¿verdad? Acá de células poco diferenciadas, pequeñitas, que eventualmente dan origen a xilema, a parénquima, etcétera, y a floema también. Tenemos floema secundario. Tenemos fibras de floema secundario. Vean ustedes que muchas de estas células de parénquima que se desarrollan asociadas al floema, eventualmente en esta región de acá se están lignificando, generando fibras de esclerénquima, que lo que hacen es dar un mayor soporte a esta región de acá, un soporte mecánico flexible o rígido también. Vemos que aquí hay una pequeña porción de parénquima. En este caso la tinción, en este caso lo rojo, sí nos muestra lo que son paredes secundarias. Lo que está teñido de rojo son paredes secundarias. Lo que está teñido de verde son células que están vivas a la madurez. Dentro del floema y del parénquima de acá vemos algunas células rojas teñidas, pero eso no es porque tengan pared secundaria. Eso teñido ahí son paredes que son células que tienen taninos. Es muy probable que esas son células parenquimáticas propiamente que tienen metabolitos secundarios almacenados que absorbieron el tinte de color rojo. Entonces esto nos indica que está vivo. Vean ustedes entonces que tenemos parénquima. Acá abajo tenemos el felógeno, perdón que aquí no lo marqué, debí marcarlo. Tenemos una capa pequeña de felógeno que está aquí, delgada, no sé si la ven. Después tenemos la
peridermis, que es entonces el felógeno, el súber, ¿verdad? Que son estas células que están muertas en la madurez. Y después tenemos la epidermis, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, Filodermis, la profe. felodermis. Felodermis. Ajá. Aquí está la felodermis, que son estas células que están marcadas acá, que son células que están vivas. Entonces recuerden ustedes cuando hablamos, ¿verdad? De crecimiento secundario, de los meristemos laterales, felógeno y cambio vascular, pues bueno, aquí podemos ver en un crecimiento secundario bien desarrollado todas estas estructuras ya bien diferenciadas. Ahora vamos a ver algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, una de las modificaciones que vamos a ver primero son los rizomas. Los rizomas son tallos horizontales, como lo vemos acá, subterráneos o aéreos. Usualmente son subterráneos, pero hay plantas que tienen rizomas aéreos. Por ejemplo, las orquídeas tienen rizomas aéreos. Por ejemplo, si recordamos el filodendron, la monstera, son plantas que tienen tallos como rizomas. Pero bueno, en este caso un rizoma básicamente se puede diferenciar porque bueno, son tallos horizontales, las raíces se forman en los nudos y en los nudos también hay yemas y es de donde salen hojas y es también donde pueden salir otros tallos secundarios. Pueden aparecer en orquídeas, en el zacate, en los bambúes, en el jengibre, estos son rizomas. Después tenemos los cormos, que los cormos son tallos gruesos, cortos, en posición vertical, es decir, son muy cortos, pero vean que ellos están perpendicular a el plano del suelo, están enterrados, que se desarrolla a partir de yemas axilares y almacenan sustancias de reserva. Por ejemplo, los bananos tienen este tipo de tallo, véanlo acá como se ve claramente, estos son lo que llamaría uno semilla de banano, que en realidad son hijos, son cormos pequeñitos, vean que son horizontales, cortos. Estos son las gladiolas, yo no sé si ustedes han visto una planta de gladiola, son comunes en los jardines, tienen cormos. Vean que es importante no confundir un cormo con un bulbo. ¿Cómo yo hago para saber que esto es un cormo y no es un bulbo? Pues porque los bulbos son tallos muy pequeños, pero son hojas modificadas las que almacenan sustancia, almacenan nutrientes. En este caso, un cormo no está conformado por hojas modificadas gruesas, sino vean ustedes que es puro tejido del tallo, es puro tejido parenquimatoso lo que hay aquí. Profe. Y una pregunta, los rizomas y los cornos solamente se dan en monocotiledones, ¿verdad? Porque yo lo he visto nada más en lirios y así, ¿o no? También puede ser en dicotiledones. Especialmente los cormos, en este momento que yo me acuerde, solo en monocotiledonias, pero hay plantas dicotiledonias que pueden producir rizomas. Vamos a ver. Ay, ahorita no me acuerdo algún ejemplo, pero si me acuerdo le puedo decir algún ejemplo, pero también los rizomas pueden aparecer en dicotiledonias. Les iba a dar otro ejemplo de rizomas y se me fue. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Pero sí, los rizomas sí pueden aparecer en dicotiledonias, aunque son más comunes en monocotiledonias. Pero vean entonces cómo el cormo es un tallo modificado. Vean ustedes la diferencia de un bulbo, porque la estructura puede parecerse, ¿verdad? Pero la diferencia de un bulbo es que vean, el tallo es lo que aparece aquí indicado como platillo, este es el tallo nada más. Aquí está la yema apical, esto es una yema axilar, y todo lo que está formando el bulbo, por ejemplo, una cebolla, que es lo que nosotros nos comemos, son hojas modificadas, son hojas suculentas y carnosas adaptadas para almacenar sustancias. De hecho, vamos a ver que cuando nosotros abrimos una cebolla, ahí están las hojas gruesas, que son las que almacenan, pero también hay otras hojas muy, muy delgadas que son como una telita, que se las puede despegar. Esa telita son hojas también modificadas, pero en este caso son para protección, son muy delgadas. Por ejemplo, como la cáscara de la cebolla, esto que se ve aquí claramente morado, esos son hojas modificadas para protección, mientras que las suculentas o carnosas son hojas modificadas para reserva. Pero vean entonces que el bulbo es similar a los cormos, pero los bulbos almacenan nutrientes en hojas modificadas. La porción del tallo es muy pequeña, pero tiene una yema central y yemas axilares que producen nuevos bulbos. También los cormos pueden tener yemas axilares, como en este caso, que produce un nuevo cormo. Profe, una pregunta, porque es que la cebolla
cuando se cultiva la dejan secar por bastante tiempo. O sea, porque no se puede vender así como... La cebolla se tiene que dejar secar porque es importante primero que las hojas que son fotosintéticas, por ejemplo, como estas de acá, cuando uno la arranca, tienen que morirse. Y es porque una vez que a ver, ¿me siguen escuchando? Sí. Ok. Y eso es porque una vez que la planta se ha cosechado, se arranca, hay que darle un proceso de que la planta empiece a almacenar las sustancias. Es justamente eso, la planta entra la planta se da cuenta que ha sido arrancada, que no son condiciones favorables para crecer, entonces lo que hace es almacenar sustancias. Y entonces muchos metabolitos y muchos compuestos que son azúcares libres, que están disponibles para el metabolismo inmediato, cambian su composición y se vuelven sustancias de reserva porque entonces la cebolla entra como en un estado de letargo, ¿verdad? Eventualmente, si esa cebolla no la volviera a plantar, esas hojas van a volver a liberar todos esos compuestos y hacerlos disponibles para que la planta vuelva a crecer. Entonces, es por eso que es importante secarla. Entonces, o sea, sí se podría consumir, pero no se tiene como los mismos nutrientes o los mismos beneficios, por decirlo así, no sé. Exacto, es muy probable, por ejemplo, que el sabor no sea tan concentrado, que sea como agua o que los tejidos, ¿verdad?, no estén tan duros. Entonces, por eso es bueno dejarla que se seque, justamente, especialmente por una cuestión como de sabor y de textura. Es para propiciar un cambio en la fisiología de la planta y que la planta entre en diapausa. Y también, ¿por qué? Porque una vez que la planta ha entrado en este estado de latencia, pues obviamente yo puedo tener una cebolla aquí 2 meses en mi casa y la cebolla está bien. Si yo agarro una cebolla y no la dejo secar, no la dejo que ella entre en este estado fisiológico de latencia, es muy probable que se me pueda podrir o que se pueda poner suave, cosas de ese tipo. Ok, está bien, gracias. Con gusto. Profe, Ajá. eso tiene que ver con que la cebolla en Chile, digamos. Sí, por ejemplo, muchas veces cuando una cebolla está muy, muy fresca, es esta típica cebolla que cuando uno la corta hasta que bota, ¿verdad? Como gotitas de savia y que lo hace uno llorar muchísimo, ¿verdad? Que está muy fuerte. Eso es justamente porque todavía hay un montón de metabolitos secundarios y la fisiología de esa cebolla no ha entrado bien en convertir esos metabolitos en metabolitos de reserva. Entonces eso puede pasar. Cuando una cebolla es muy fresca, especialmente eso pasa. Enchila mucho. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Profe, Ajá. yo he escuchado que la cebolla lo que tiene es como HS, ¿verdad? Sulfuro de hidrógeno. Entonces, al entrar en contacto con los ojos, eso es como lo que enchila, porque uno comienza a lagrimar para disolver la concentración. Entonces, eso no tiene que ver con que sean tóxicos, porque yo he escuchado también que con el aguacate, uno tiene que dejarlo por lo menos un día después de cosecharlo, porque puede ser tóxico para ingerirse, igual la papa verde. Exacto, lo mismo. La papa verde, por ejemplo, las cebollas, aunque no es precisamente tóxico, pero hay también muchos otros frutos. Por ejemplo, hay un fruto que se llama haki, que ese fruto está lleno de cianuro, pero se puede consumir una vez que una vez que el fruto madura y él se abre solo, la fisiología interna del fruto cambia. Y entonces esos compuestos de cianuro cambian a ser otros componentes y ya no es tóxico. Entonces es eso, es lo mismo el aguacate que usted menciona, la papa verde, por ejemplo, el tomate verde, también no es bueno consumirlo verde porque tiene compuestos, producto de su metabolismo, ¿verdad? Que es mejor dejarlo o que madure o que entre en un estado diferente de su estado fisiológico para que esos compuestos se transformen en otras cosas y no sean tan nocivos. Profe, Ujú. ¿por qué cuando la cebolla hecha como una flor está como hueca por dentro? Cuando echa como una flor. Cuando la planta produce flores. Sí. Bueno, yo es que nunca he visto una cebolla con flores, pero bueno, No, no, supongo no que es flor, digamos, es en el tallo, son algunas muy pocas, pero cuando usted las ve, el tallo es como hueco, por decirlo así, y ya cuando revisas la cebolla también está como hueca, por decirlo así. eso puede ser justamente por eso, ¿verdad? Como el bulbo es una estrategia que estas plantas desarrollaron para resistir periodos de sequía, ¿verdad? O de condiciones adversas, puede ser que una cebolla que llega a producir flor, pues obviamente gasta todas estas reservas energéticas en producir flores o frutos. Entonces, eventualmente este bulbo va a quedar como vacío y por eso parece que está hueca. Esa puede ser una razón, porque la planta gasta las reservas.
pensando en que esto es un mecanismo de resistencia. No sé Ok, si profe. respondí su consulta. Sí, sí, gracias. Ok, después entonces para seguir tenemos los tubérculos, que los tubérculos son tallos subterráneos de almacenamiento con nudos y entrenudos muy cortos. Esto, por ejemplo, a diferencia de una yuca, la yuca es una raíz modificada con crecimiento secundario, pero el caso de una papa son tubérculos, es decir, esto no es una raíz, sino son tallos subterráneos que sirven como elemento de propagación también. El tubérculo es otro mecanismo de resistencia en plantas, al igual que los bulbos, ¿verdad? Si las condiciones no son favorables, si es una época de sequía o está haciendo mucho frío, esta parte aérea se muere. Lo que queda enterrado y protegido de las condiciones ambientales es la papa o el tubérculo, que eventualmente tiene un montón de yemas en cada uno de los entrenudos. Hemos visto una papa germinar y eventualmente, cuando hay condiciones favorables nuevamente, la planta puede aparecer y producir flores, etc. Entonces vemos cómo muchas veces los tallos también, al igual que los bulbos, están relacionados como mecanismos de resistencia ante condiciones desfavorables, pero también pueden cumplir un papel muy importante en la propagación vegetativa de estas plantas. Y de hecho la papa como se cultiva es así. No es cortando estacas ni nada, sino es sembrando otras papitas más pequeñas. También hay ciertos tallos que tienen o se han modificado para cumplir funciones como sostén. Por ejemplo, tenemos los zarcillos, que son estos de acá. Es común en las plantas de chayote, en las plantas de ayote, en las cucurbitáceas, pero también aparecen en las pasifloras. Son sensibles a los estímulos por contacto y con función de dar soporte a la planta. Es decir, si ellos vienen por acá, no sienten nada, pero sintieron una ramita, se van a enrollar inmediatamente. Y hay dos tipos de zarcillos. Están los que se derivan de las hojas. Vamos a ver cuál sería. Bueno, hay plantas que son trifolioladas, es decir, son plantas compuestas con 3 foliolos nada más, que en la familia Vignoneaceae, el tercer foliolo, el que está en el centro, no es una lámina foliar, sino que está transformado en un zarcillo. Puede originarse a partir de una hoja. A veces los zarcillos pueden originarse a partir de estípulas, como en el caso de las pasifloras. Pero también hay zarcillos que pueden originarse a partir de propiamente tallos modificados en zarcillos. Y básicamente esto de sostén, especialmente es común en plantas trepadoras o en plantas que crecen sobre otras plantas como epífitas, etc. Esto es muy útil para eso. Pero eso le iba a preguntar, o sea, los zarcillos están en todas las plantas que crecen como enredadera, o no precisamente. Usualmente las plantas que crecen como enredadera tienen zarcillos, pero recuerden también cuando hablamos de las hojas la semana pasada que hay algunas hojas que pueden tener el peciolo modificado y el peciolo puede funcionar como un zarcillo. No sé si recuerdan que eran enredaderas que tenían un peciolo muy largo y el peciolo era el que se enrollaba y después estaban las dos láminas foliares. Entonces, usualmente este tipo de modificaciones son típicas de plantas que son trepadoras o enredaderas. Pues obviamente porque ellos lo que hacen es, no invierten tanta energía en producir troncos fuertes que la sostengan, sino más bien en producir troncos muy largos que le van a permitir alcanzar la luz más rápidamente. El Profe, pepino también. perdón, ¿verdad que eso pasaba también por circunmutación? Exacto. Este movimiento, esto que dice que son sensibles o que sensibles a estímulos por contacto, está dado por la circunmutación. Profe, una pregunta. Eso de que sean sensibles a estímulos, ¿verdad? Y además, ¿en sí ellos reaccionan al contacto o es simplemente que como ya crecen de una manera así enrollada, en cuanto entran en cuanto entran en contacto con algún tallo o algo así, por la misma forma que ellos tienen, ya se enroscan? Es decir, ellos sí reaccionan o no. Sí, Es que eso es lo que no comprendo. Ajá, esto, por ejemplo, el crecimiento ya va dado de esta forma en espiral. ¿Por qué? Porque además esta forma en espiral es mecánicamente más efectivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted tener una cuerda que está de esta forma así muy, muy tensa, ¿verdad? Entonces imagínese una planta que jala esa cuerda que está tensa, se va a reventar. Pero si es una espiral, ¿verdad? Como en este caso que se ve en la imagen, cuando se tensa un poco, esa espiral se alarga, pero se puede encoger. Entonces, además, es un mecanismo muy inteligente, ¿verdad?, de solucionar este tipo de tensiones y evitar que la planta se rompa ahí y se caiga, por ejemplo.
Cuando llega aquí por ciertos estímulos, especialmente por estatolitos en epidermis, a veces también puede estar dado por actividad de cloroplastos que funcionan como señalizadores. Cuando sienten otra estructura, lo que van a hacer es empezar a enrollarse ahí, pero siguiendo un patrón preestablecido. De hecho, si este zarcillo nunca hubiera encontrado esta otra rama para pegarse, igual se hubiera hecho al final un colochito. Pero usualmente utiliza estímulos, más que todo físicos, como contacto, ¿verdad? Como gravedad, como estatolitos en la epidermis, este tipo de cosas. Bueno, acá siguiendo también, entonces tenemos algunos tallos que, especialmente plantas xerófitas como los cactus, que son tallos modificados para cumplir una función fotosintética y se conocen como cladodios. Tienen apariencia como de una hoja o pueden ser también, como en el caso de estos cactus, así como más redondos, bulbosos, ¿verdad? Pero bueno, también tienen una gran cantidad de tejido parenquimático para almacenar agua, porque recordemos que las plantas xerófitas pueden tener modificaciones en ambos sentidos. Uno es evitar al máximo la pérdida de agua, pero otra adaptación puede ir orientada más bien también a aumentar al máximo la capacidad de retener agua. Entonces, por ejemplo, los cactus, algunas orquídeas pueden tener este tipo de modificaciones que son tallos que almacenan, pero también están especializados en fotosíntesis. Y las hojas fueron modificadas en espinas, como en este caso. De hecho, cada uno de estos puntos que marcan grupos de espinas en realidad son nudos donde habrían hojas. Pero las hojas se modificaron en espinas. También hay algunas modificaciones, por ejemplo, que, como en este caso, los aguijones que son proyecciones o partes modificadas de tallo. Por ejemplo, si pensamos en una rosa tiene aguijones como estos. Estos son proyecciones o emergencias del tallo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un aguijón de una rosa y yo cuando está muy maduro, como esos que se ven oscuros, y yo lo trato de volcar, él se va a despegar. Es un tejido que está muerto, no está vascularizado, no tiene xilema ni floema asociado, y eso es una emergencia cuticular, porque se origina a partir de la epidermis, perdón, una emergencia epidérmica. Se origina a partir de la epidermis. Pero hay otro tipo de aguijones como estos, como los de los cítricos, que bueno, a diferencia de una espina como el de un cactus, en un cactus la espina es una hoja modificada, pero en el caso de los cítricos es una rama muy, muy corta modificada en un aguijón. Y si nosotros cortamos una espina de un cítrico, vamos a ver que está de hecho vascularizada. Tiene tejidos de xilema y de floema asociados, que no se desarrollan mucho porque obviamente es una rama con crecimiento determinado que adquiere una forma de espina o de aguijón. Algo que es importante recordar aquí es como el término de usar, por ejemplo, el término que es un aguijón, que es una espina. Eso va a depender mucho. Usualmente el término espina se utiliza propiamente para cuando son hojas modificadas y aguijón cuando son emergencias epidérmicas o son ramas modificadas con esta estructura espinescente. Después, que este es el tipo, al menos este es uno de los estolones, son mucho más comunes en las dicotiledonias que en monocotiledonias, pero puede ocurrir que también son tallos postrados que se arrastran sobre el suelo y en cada uno de esos nudos se forman tanto raíces como vástagos. Entonces, básicamente son propágulos, ¿verdad? Si esta planta yo acá le corto esta parte del entrenudo, este es un nudo, este es un nudo, esto es un entrenudo, y siembro esto, yo voy a tener una planta completamente desarrollada. Esto ocurre mucho en las fresas, pero también esta planta que se llama planta araña, que es muy común, todo el mundo tiene, produce un montón de estolones. Y es una forma de propagación muy, muy fácil para las plantas, propagación vegetativa. Profe, entonces, ¿cuál sería, disculpe, la diferencia entre estolones y el otro que es similar al del zacate, el de... Los rizomas. Ajá, los rizomas. Ajá, vea que en ambos casos son horizontales, bueno, más o menos horizontales, pero vea que, por ejemplo, un rizoma, los entrenudos son cortos, no como estos. Aquí, por ejemplo, vea esto. Aquí es donde está un nudo y aquí es donde se origina la base y todo esto es el entrenudo, ¿ok?
que está muy alargado. No son tan cortos como los rizomas. Usualmente los rizomas son más gruesos. Por ejemplo, los helechos también producen rizomas, pero los rizomas son más gruesos y usualmente están protegidos por un montón de hojas no fotosintéticas llamadas catáfilos. Entonces, por ejemplo, si usted ve un rizoma de jengibre, usted va a ver que tiene un montón de catáfilos ahí pegados. Si usted ve un rizoma de un helecho, está lleno de catáfilos que son como escamitas, que son hojas modificadas de protección. Un estolón usualmente son muy alargados los entrenudos, no tienen entrenudos o nudos cortos, no tienen catáfilos tantos acá protegiendo y producen siempre hojas y raíces en cada entrenudo. Un rizoma no siempre produce raíces entre los entrenudos. Como les comenté, a veces solo puede parecer como una cicatriz. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto. Y bueno, entonces por hoy terminamos. Ven que hoy fue la clase un poco más corta, de 1 hora. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta al respecto. Profe, esa planta que vimos de los estolones que sí, las que están guindando, esas son monocotiledóneas, ¿verdad? Esas son monocotiledóneas, ajá. Ajá, es que yo la vi en la casa de mi abuela está esa planta y cuando usted dijo que la mayoría son dicotiledones, yo me dije, ¿será que esta es dicotiledona también? Pero es que digamos, las hojas parecen de monocotiledona, entonces por eso quería hacerle la pregunta. Sí, por ejemplo, esto es un buen ejemplo de una planta que tiene monocotiledonia con estolones y una dicotiledonia con estolones. Los estolones son más comunes en dicotiledonias, mientras que el rizoma es más común en monocotiledonias, pero pueden haber, a ver si me acuerdo de un rizoma en una dicotiledonia. Sí hay, pero ahorita no me viene ninguno a la mente. Pero para que sepan que puede ocurrir. Esta planta también, yo la conozco como hierba araña, pero también le dicen mala madre, por esto mismo, que esta propagación vegetativa por estolones es muy, muy, muy eficiente. Sí, bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver, son las 11. Nos vemos a las 11:15, ¿les parece? Así que tómense un vasito de agua o cómanse una manzana y nos vemos en un rato. Yo no voy a cerrar la sesión, nada más nos conectamos otra vez a las 11:15. El primer grupo fue el que ya me pidió antes que quería exponer y a esa hora nos vemos con el profesor Gerardo. Entonces voy a dejar de compartir, voy a pausar. Bravo. Me avisan si se puede ver y si se ve como en grande, digamos, como presentación. Se puede ver bien, sí. ¿Cuál grupo son ustedes? Nosotros somos el grupo 3. ¿De cuál? Del 2. Del 2. Uh-huh. Okay. Listo, chicos. Ok, bueno, no, primero para presentarnos, voy a hacer una breve presentación del grupo. Bueno, como ya se mencionó, somos el grupo 3. Somos, bueno, Carlos, Fátima, Marlon, Nicole y mi persona Sofía, y les vamos a estar hablando sobre lo que es la evolución de la mitocondria. Como conocemos, las células están formadas por distintos tipos y cantidades de organelas. En este caso, nosotros vamos a hablar de una de ellas, las cuales hace referencia a las mitocondrias. Esta mitocondria está presente en las células eucariotas, las cuales se conocen por su principal característica, que es la presencia de un núcleo definido. Este tipo de organelas las vamos a encontrar en diferentes cantidades, eso es dependiendo del tamaño y función de las células, lo cual se hablará más adelante. Generalmente van a presentar una forma ovoide, sin embargo, no es la única forma en la cual se puede presentar. Una característica muy particular de estas organelas es que poseen su propio ADN, es decir, es independiente al que se encuentra dentro del núcleo celular. Una de las preguntas que han surgido sobre esta organela es cómo se ha originado. A través de 2 años se han hecho diferentes estudios, los cuales han colaborado para que se formule una hipótesis sobre su origen, la cual ha sido nombrada como la teoría endosimbiótica, la cual a través de los estudios ha mostrado que las mitocondrias son un tipo de organela
que han sido originadas a partir de bacterias que fueron ancestrales. Conforme a las principales características que se han tomado para la hipótesis, ha sido las similitudes con estas bacterias, las cuales han sido tanto bioquímicas como fisiológicas, donde por medio de estas características se ha encontrado cierta similitud dentro de esta organela y las bacterias observadas. Además de que presenta un tamaño similar y, como se mencionó anteriormente, estas bacterias presentan su propio ADN, al igual que las mitocondrias. Con respecto a la teoría endosimbionte, se tiene que fue expuesta por Lynn Margulis en 1976. Esta teoría plantea que el origen de las mitocondrias actuales se dio a partir de la endosimbiosis de bacterias aerobias con antiguos procariotas o eucariotas anaerobios, hace aproximadamente 1500 o 700 millones de años. En este proceso, los nutrientes abastecidos por la célula anaerobia y consumidos por la bacteria fueron presumiblemente reembolsados con creces a la célula anaerobia. Esto se debe a la alta eficiencia metabólica oxidativa de la bacteria. Entonces, el mutualismo que se dio hizo que la célula en cierto periodo fuera esencial para la bacteria y por ende acabara convirtiéndose en parte de ella. Así se formó la mitocondria. ¿Qué compone la mitocondria o cómo está hecha? Bueno, la mitocondria tiene altos porcentajes de lo que son lípidos y proteínas, está conformada por una doble membrana, tiene lo que es la matriz mitocondrial, que es la que nos ayuda o en la que actúa en ciertos ciclos importantes en todo lo que son como por ejemplo el ciclo de Krebs y todas aquellas rutas metabólicas. Normalmente suelen estar cerca de aquellos lugares donde se consume gran cantidad de ATP. Y como vamos a ir viendo, todo esto es porque gracias a ella es la principal fuente de energía que tienen este tipo de células. Entonces, por eso es que tienen todas estas particularidades. En células eucariontes, su función es la de la respiración aeróbica y debido a esto, ya que requieren ATP, y para producir el ATP más eficientemente, deben hacerlo mediante la respiración aeróbica, que es una serie de reacciones que requieren oxígeno y que recogen la energía de los azúcares al romper sus enlaces. Bueno, yo voy a comentar algunos componentes que refuerzan esta teoría. Como sabemos, la mitocondria posee membrana exterior y membrana interior. La membrana exterior está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y la membrana interior, y entre la membrana interior y la exterior se forma el espacio intermembranoso. Cabe destacar que la membrana interior es donde se da la cadena de transporte de electrones y un componente muy importante de la mitocondria es la matriz, que ahí también se lleva el ciclo de Krebs, y tiene el ADN mitocondrial, que este ADN es circular, que eso explica que las mitocondrias fueron alguna vez organismos independientes y que por esa misma razón tienen información genética. También que el ADN es muy similar al ADN bacteriano y también que la mitocondria se divide por sí misma. Como se mencionó anteriormente, las mitocondrias se encuentran en las células eucariontes, es decir, en las células vegetales y los animales. En este caso vamos a hablar de dos diferencias que hay en ellas. La primera es que los genomas mitocondriales en las células vegetales generalmente se encuentran de manera más alargada que en la célula animal. Otra de sus diferencias es en la producción de energía, que en la célula animal la mitocondria produce energía a través del proceso de respiración celular, en la cual se produce ATP, que es llevado a partir de la glucosa, y en las mitocondrias en la célula vegetal tienen cierta igualdad con los cloroplastos, los cuales ambos pueden llevar a cabo el proceso de producción de energía.
Con respecto al movimiento de distribución, se tiene que la distribución de las mitocondrias va a ser por lo general uniforme. Estas son dinámicas y también se dice que son plásticas, ya que cambian constantemente de forma. También pueden fusionarse y separarse entre sí y por ende llegar a desplazarse por el citoplasma por medio de microtúbulos o pueden desplazarse mediante movimientos pasivos. Cabe recalcar que según el tipo de célula, la distribución de las mitocondrias puede variar. Unas pueden moverse en ciertas células o en otras pueden permanecer fijas para cumplir más eficientemente su función. ¿Dónde encontramos las mitocondrias? Bueno, como ya se mencionó anteriormente, sabemos que están en las células eucariontes. Cabe rescatar que los arqueosos no tienen mitocondrias. Se dice que por motivos de evolución, los mismos las perdieron. Entre más grande sea la célula o los organismos en sí, necesitan más cantidad de mitocondrias porque es lo que demanda más energía. Entonces eso va a ir dependiendo en sí de los organismos o de las células, pero por lo general la mayoría de eucariotas las contienen. Existen dos tipos de genomas mitocondriales, los ancestrales y los derivados. Los ancestrales son los que han retenido vestigios claros de su ancestro eurobacteriano. Las plantas tienden a tener este tipo de genoma y los derivados que son los que se alejan radicalmente de su ancestro, que son algunas algas verdes y azules y los hongos. Bueno, se presentan dos formas comúnmente. La filamentosa se presenta en las células vegetales y la granular en las células animales. Siguiente. En conclusión, en cuanto a lo abordado con anterioridad, de acuerdo a la hipótesis planteada por la científica Lynn Margulis sobre el origen de la mitocondria, la cual es la teoría más aceptada actualmente acerca del origen de esta organela en el ámbito científico, y en este caso la teoría endosimbiótica que postula que las mitocondrias son vestigios de un suceso endosimbionte a partir de una bacteria ancestral. Y gracias a la introducción de la investigación de la secuencia genómica en los últimos años, se ha podido comprender más a profundidad la historia de la mitocondria, ya que esta organela posee un valor científico económico para la humanidad. Por ejemplo, en el caso de nuestra área de estudio, la mitocondria juega un papel importante, ya que las células de las plantas, la mitocondria se encarga de ofrecer la mayor cantidad de energía suficiente para que suceda la actividad celular de la planta. Y eso sería por la parte de nosotros con la presentación sobre la evolución de la mitocondria. Excelente. Vamos a ver. Gerardo, ¿vos tenés alguna consulta o comentario? No, en realidad me pareció muy pues clara la presentación. Sí me gustaría saber si ustedes investigaron algunos detalles sobre la vida de Lynn Margulis, porque me parece que esta contribución que ella hizo al conocimiento del origen de la vida fue fundamental, pero sí tuvo algunos reconocimientos en su vida, pero como que no pasó a más. Lynn Margulis, creo que ustedes mencionaron, si mal no recuerdo, que por el 73 es que presenta la teoría endosimbiótica. En el 76, profe. 76, muy bien. Y pues hay un problema, ¿verdad? Bueno, todavía lo hay en el sentido de que hay mucha discriminación y mucho de esto pasó desapercibido. Entonces, no sé, para no hacer una historia larga o alargarla más, si ustedes tuvieron el chance de revisar algunos detalles de la vida de Lynn Margulis y si este pues descubrimiento tuvo algún impacto, digamos, en términos de
de fama o de reconocimientos que ella tuviera. Al principio ella como que, o sea, fue muy ignorada por eso, digamos, como que no le dieron la importancia, tal vez por lo mismo, por lo del que era mujer en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sí le fue difícil, como que fuera muy apoyada en eso. Sí, es una nota, sí, digamos, más que una nota, es un paréntesis porque acaban de pasar la adjudicación de los premios Nobel. Y a mí me llama la atención, primero que todo, que las ganadoras del premio Nobel, creo que fue en medicina o fisiología, por la aplicación de la tecnología CRISPR para editar genomas bacteriales. Son dos mujeres. Pero entre toda esta discusión, ¿verdad? Es que los premios Nobel no se dan a personas que hayan hecho como contribuciones significativas para el avance de la ciencia, sino para la aplicación de la ciencia en aspectos prácticos. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo creo que Lynn Margulis debería estar dentro de la gente que ha ganado un Nobel. Hasta donde yo sé, ella no ha ganado un Nobel, no lo ganó, y además los Nobels no se adjudican a personas que ya pues murieron, y creo que Lynn Margulis, si la memoria no me falla, hace como unos 4 o 5 años murió, En el ¿verdad? 2011. 2011, bueno. Bueno, no es tanto tiempo hace, o hace tanto tiempo, pero sí, yo creo que este descubrimiento y el hecho de que postular una teoría que ha sido validada para el origen de las células eucarióticas es más que suficiente para obtener un premio Nobel. Pero en fin, es como un paréntesis. Profe, digamos, a mí lo que me llamó la atención fue que ella leí que tuvo 15, creo que fueron intentos fracasados en tratar de publicar sus investigaciones para el origen de las células eucariotas, hasta que una revista por fin como que le hizo caso y lo publicó. Es correcto, es decir, por ahí decía Carl Sagan que pues descubrimientos impresionantes requieren evidencia impresionante, ¿verdad? Pero eso tal vez no es único a Lynn Margulis. Yo creo que también tal vez el componente de que hubiera sido mujer y que estamos hablando de los mediados de la década de los 70 pudo haber influido, pero eso sucede cuando se presentan nuevas ideas. La comunidad científica en ese sentido es muy recalcitrante para aceptar cosas nuevas. Y también pues la lección ahí que hay que ser persistente. Cuando ustedes estén intentando publicar o hacer sus primeras armas en las publicaciones, de ahí, las noticias al principio son de rechazo de artículos, pero hay que ser persistente y mejorar. Bueno, ese era un paréntesis que se extendió mucho. De otra forma, me pareció que la presentación estaba bien. Sí, a mí también. Me pareció que estaba bien, estaba muy clara, estaba muy completa. Quizás tal vez nada más, pero ya por una cuestión meramente visual, hubiese sido mejor si hubieran tratado de utilizar más imágenes o algo menos que texto puro para hacerla más entretenida, pero el contenido de la presentación estaba bastante bien, bastante completo. Así que también felicidades, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Entonces, seguimos con el siguiente grupo. ¿Quién quiere? ¿Quién va? Bueno, a la 1, a las 2, si no, entonces nos damos como que no se parecieron hoy. Bueno, profe, si nadie le toca, podemos ir nosotros. Ok. Ok, voy a compartir. Ahí se ve. Se ve bien y ya está en modo presentación. ¿Cuál es el grupo de ustedes, chicos?
Somos el grupo del grupo 2, el subgrupo 4. Ujú. Bueno, vamos a comenzar. Primero, buenas tardes, buenos días. A nosotros nos toca hablar sobre los hongos endófitos, su importancia para la agricultura y la medicina. El grupo lo conforman Alejandro Picado, Leander Quiroz y mi persona, Fernando Rocha. Primero tenemos que hablar qué son los hongos endófitos. Los hongos endófitos son un grupo muy diverso que habitan en diversas partes de las plantas. La mayoría pertenecen al filum Ascomycota, aunque también se han encontrado en los Basidiomycotas, Zygomycotas y Omigota. La relación entre los hongos endófitos y su planta hospedera pueden ir desde el mutualismo hasta la patogénesis. En estas relaciones, ambos organismos producen metabolitos secundarios potencialmente tóxicos. El hongo endófito produce factores de virulencia como exoenzimas y metabolismos fitotóxicos, mientras que la planta produce defensas tanto mecánicas como bioquímicas. En consecuencia, para que ambos organismos coexistan, se establece entre ellos una relación de antagonismo balanceado, que depende de la virulencia del hongo y de las defensas de la planta, las cuales son influenciadas por los factores ambientales y por la etapa de desarrollo de ambos organismos. Estos pueden ser directos por medio de enzimas, secundarios o actividades antipatógenas producidas directamente por el órgano endófito. Dos, indirectos. Consiste en la inducción o incremento de las expresiones de mecanismos de defensa químicos o fisiológicos intersecos a la planta hospedera, ecológicos, que se llevan a cabo por la ocupación del nicho ecológico. Entre las características se encuentran que son capaces de habitar la planta sin necesidad de que veamos ningún síntoma aparente de enfermedad. Son capaces de producir metabolitos bioactivos, además de poder llegar a modificar distintos mecanismos que tiene la planta para su defensa. Tienen defensas y le dan mayor resistencia ante el ataque de patógenos y herbívoros. Son microorganismos que pasan la mayor parte de su tiempo colonizando los diferentes tejidos de la planta y se han encontrado en todas las plantas vasculares, algas, musgos y pastos desde hábitats cercanos al Ártico y también se han encontrado en terrenos agrícolas humanizados. Históricamente se puede clasificar a los hongos endófitos en clavicipatáceos y no clavicipatáceos. Basados en su filogenia e historia de vida, los clasifican tomando en cuenta su taxonomía, sus plantas hospederas, su evolución y sus funciones ecológicas. En esta se puede observar que los clavicetáceos se dividen en tres clases. Los hongos, la división de los clavicetáceos son los hongos que colonizan los pastos, mientras que los no clavicetáceos colonizan las plantas no vasculares, helechos, coníferas y angiospermas. Se ha observado que los hongos endófitos pueden contribuir a la producción de su hospedera como factores bióticos, patógenos y herbívoros y abióticos, estrés salino, térmico y presencia de metales por medio de sus mecanismos. Bueno, los organismos, bueno, la importancia de los hongos endófitos. Los organismos endófitos, particularmente los hongos, han recibido una creciente atención en los años recientes. Este grupo de microorganismos vive asintomáticamente dentro de tejidos vegetales sanos, como ya se mencionó anteriormente, y han mostrado poseer un gran potencial económico en áreas como la agronomía y la medicina. También se han usado como un grupo modelo para estudiar aspectos teóricos de la ecología de comunidades y de la interacción planta-microorganismo. Por otra parte, es posible que otros compuestos del metabolismo de los hongos endófitos tengan usos industriales y medicinales, lo que constituye un estímulo adicional para estudiar este grupo. El primer ejemplo sería, bueno, el primer ejemplo en el área de la medicina sería el Taxol, el cual es un
diterpenoide muy eficaz como agente antitumoral producido por la corteza del árbol Taxus brevifolia, pero que también es producido por uno de sus hongos endófitos, el Taxomyces andreae, que se utiliza en el tratamiento de cáncer de ovario y de mama, además de otras aplicaciones en enfermedades proliferativas de los tejidos. Su elevado costo lo hace disponible solo a ciertos sectores de la población. Otro ejemplo sería el de la familia de los Siliraceae, una de las más comunes en los endófitos tropicales, la cual produce abundantes sustancias bioactivas como citocalcinas y griseofulvinas. La citocalcina es un producto fúngico que impide la polimerización de los filamentos de actina, uniéndose a sus extremos positivos. Eso produce un bloqueo de la contracción de las células del músculo y por tanto de la contracción cardíaca, e impide la citocinesis, la endocitosis y la exocitosis, y en general todos los procesos que impliquen la polimerización de los filamentos de actina. Por otro lado, la griseofulvina es un fármaco antifúngico extraído del Penicillium griseafolum, perdón, descrito por primera vez en Oxford y colaboradores en el año 1939. Es utilizado tanto en humanos como en animales para el tratamiento de las micosis de piel, cabello y uñas. Se usa para tratar las infecciones de la piel, como la sarna, el pie de atleta y la tiña. Las infecciones fúngicas del cuero cabelludo, así como las uñas de las manos y pies. Y este medicamento puede venir envasado ya sea en tabletas, cápsulas o solución líquida para tomar vía oral. También es importante anotar que los microorganismos endosimbiontes de los hongos también pueden ser productores de sustancias químicas fisiológicamente activas, que podrían explicar algunas propiedades atribuidas inicialmente al hongo. Yo les voy a exponer sobre la importancia en la agricultura. Pasa la diapositiva, por favor. Las ventajas, primeramente, ventajas adaptativas que habitan en el interior de las plantas, así es como se le puede llamar a los hongos endófitos, a esta relación hongo endófito planta, en la que la planta provee al hongo alimentos, peaje y protección, mientras que los hongos confieren gran potencial adaptativo a las especies vegetales. El hongo es capaz de producir bioactivos, como ya lo dijo el compañero en la primera parte, así como modificar los mecanismos de defensa de la planta hospedera, permitiendo e incrementando la sobrevivencia de ambos organismos. La protección de cultivos hasta hoy en día ha sido mayormente química, entonces se buscan alternativas menos agresivas, que tengan menos efectos nocivos contra el medio ambiente y los ecosistemas. Por ende, en la búsqueda están estas herramientas, ahí entra en juego el hongo endófito como herramienta con mejores beneficios al reducir al máximo los efectos nocivos. ¿Pasas, por favor? Ok, el INAI desarrolla innovadora iniciativa que utiliza hongos endófitos nativos para controlar plagas y enfermedades en hortalizas. Aquí están los nombres de los géneros de los hongos endófitos que tienen un enorme potencial para el control de plagas y enfermedades agrícolas. Esas plantas en general son tomate, si no me equivoco, la segunda. Tomate y lechuga, disculpen. El cultivo intensivo genera crecimiento de plagas y enfermedades. Por ende, van a haber altas dosis de toxicidad, se va a elevar la toxicidad. Esto
Los hongos endófitos, ahí es donde entran en juego, ya que ellos son resistentes al ataque de plagas y enfermedades y ellos también estimulan el crecimiento de la planta. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, espere, es que también es importante mencionar que en este proyecto tiene como finalidad transferir a los pequeños productores de la región una estrategia para el manejo de plagas y enfermedades de hortalizas. Esta iniciativa también beneficia directamente a 360 pequeños productores pertenecientes a esta comunidad que está ubicada en Chile. Y acá la miniliasis y la que llaman la escoba de bruja son patógenos que causan enfermedades en el cacao de Ecuador. En el Ecuador, según la SPOL, causan las enfermedades que generan al país hasta el 60% de las pérdidas en producción. Eso es una tesis de un ingeniero en la cual el objetivo es evaluar la capacidad de los hongos endófitos de cacao como candidatos de agentes de control biológico contra estos dos patógenos que son los principales en el cacao. Se usaron 17 cepas antagónicas y no patógenas y cabe destacar que no hubo especie o cepa que no lograra satisfacer con su objetivo de agente de controlador biológico. Siguiente. Bueno, como conclusiones, la relación simbiótica que existe entre los hongos endófitos y las plantas han proporcionado múltiples beneficios que han sido aprovechados por el ser humano, mejorando la calidad de vida, ya sea la obtención de medicamentos o tratamientos, así como la reducción en los usos de agroquímicos. También, como vimos en el proyecto que se realizó en Chile, también genera beneficios económicos para los pequeños productores y también son de gran importancia para la investigación agropecuaria. El principal beneficio de esta relación hongo-planta es el incremento de la sobrevivencia de ambos organismos, ya que modifica los mecanismos de defensa de su hospedero. Entonces, esto va a incrementar la sobrevivencia de ambos organismos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, chicos, yo tengo ahí un par de preguntas. En términos generales, ¿ustedes encontraron algo ahí relacionado, por ejemplo, cómo los hongos endófitos se relacionan con una mayor capacidad de sobrevivencia ante ambientes hostiles? Por ejemplo, no tanta agua, tal vez no tanta temperatura, cosas de este tipo con plantas. Bueno, a mí me pareció haber leído, sí, como que estos hongos son como muy de gran beneficio para las plantas que habitan en ambientes o entornos de clima extremo, digamos. Como por ejemplo, ya sea ambientes tropicales, o yo creo que también, no lo recuerdo, no sé si está bien, en áreas desérticas, pero no sé si estoy en lo correcto porque no me acuerdo muy bien si fue así. Sí, de hecho. Sí, yo también leí una parte sobre los mangles, disculpe, profe, sobre los mangles que también ayuda en esas zonas. Sí, esto es cierto. Yo nada más, esto que mencionan ustedes, de hecho los hongos endófitos, eso es una de las grandes aplicaciones que se les están viendo, ¿verdad? Que plantas que usualmente no les iría tan bien bajo cierto tipo de estrés ambiental, cuando tienen una colonización adecuada de hongos endófitos, se vuelven más resistentes, especialmente a resistir sequía, a resistir problemas nutricionales.
Y bueno, también obviamente resistir contra ataques de patógenos, no solo contra herbívoros, sino otro tipo de patógenos. De hecho, hay un trabajo que se está realizando acá en Costa Rica, Corbana, que está trabajando, investigando hongos endófitos de zingiberales bueno, zingiberáceas y heliconias, ¿verdad? Que son familias relacionadas a las musáceas, que es la familia del banano. Y están tratando de identificar hongos endófitos que puedan ser utilizados en el banano por esta cercanía y que le puedan permitir tener mayor resistencia ante estos problemas por ataques de hongos como el mal de Panamá. Fusarium. Fusarium. Problemas contra Fusarium también y se me fue el nombre ahorita, el que provoca que las hojas se pudran. Sigatoca. Sigatoca, el mal de Panamá. Ajá. Este se está investigando también. De hecho, una colega está trabajando. Bueno, vos la conoces. Andrea Orellana. Ajá, Andrea. Yo iba con ella a buscar plantas Sí. allá. Bueno, el punto es que, bueno, ahí puede tener una gran aplicación. Tengo otra consulta ahí. Ustedes mencionaron el nombre del INIA. ¿Qué es el INIA? Es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Chile. Ah, ok. Después. Es el que está llevando a cabo este proyecto de investigación con los hongos. Ok. Después, por ahí ustedes hablaban de, ¿verdad? Como los hongos clavicipetáceos, que son los que, y después están los no clavicipetáceos, ¿verdad? Ahí fue que, no sé si fue que yo escuché mal, ¿cuáles son las plantas que son colonizadas por hongos no clavicipetáceos? Y los clavicipetáceos, ¿cuáles eran los no o los clavicipetáceos? Disculpe, profe. Bueno, mejor vamos. ¿Qué son hongos clavicipetáceos? ¿En qué se basa esa clasificación general? Porque parece que es bastante importante. Más que todo en la taxonomía, en las plantas que colonizan, la evolución y las funciones que tienen en ellas. Por lo que los clavicipetáceos colonizan pastos y los no clavicipetáceos colonizan las plantas no vasculares, helechos, coníferas y angiospermas. Ok. Bueno, igual, entonces, sí, clavicipetáceos, esa es la taxonomía, pero ¿basado en qué? Entonces, ¿un hongo puede ser clavicipetáceo o no? Porque comparten unas características en común, como que tiene el rango en el hospedero es reducido, que tienen tallo y rizomas, con una colonización extensiva en la planta, y la transmisión es de vertical y horizontal. Y como tienen que compartir una función ecológica entre todos, es que esta incrementa la biomasa de la planta. Ok. Bueno, la pregunta igual no me la respondió. Pero bien, la pregunta va orientada justamente, ¿verdad? Para yo decir, es decir, obviamente un hongo clavicipetáceo, por ejemplo, puede tener esas características de colonizar tales partes, no sé, tener tal rango de hospederos, presentarse en tal grupo de plantas, pero como usted lo mencionaron, si existe una razón taxonómica, ahí, ¿verdad? En realidad lo que esperaba es que me comentaran, ¿verdad? Bueno, pertenecen a tal grupo, un ascomicete, un basidiomicete, porque presentan tales y tales estructuras, cosas de ese tipo. Pero bien, eso era como una cuestión, una generalidad ahí, y entonces sí fue que yo escuché mal, porque creí que estaban hablando como que ejemplos de plantas no vasculares eran coníferas y helechos, pero fue que yo escuché mal, entonces todo bien. Yo no tengo más consultas, yo no sé, Gerardo, vos si tenés algo. Sí, nada más es más que todo una aclaración porque cuando hablaron de la parte de cacao, se refirieron a el patógeno, o sea, la monilia como patógeno. Eso está bien, pero nada más a hacer la aclaración que es otro tipo de hongo. De hecho, el cacao es muy difícil de manejar en ecosistemas tropicales precisamente porque el clima tropical favorece la dispersión de monilia. Entonces, por más que ustedes recojan los frutos infectados, por más que hagan prácticas culturales, es muy difícil. Se está trabajando más que todo con
genomas resistentes. Esto de uso de hongos endófitos me llama mucho la atención, porque aquí la aplicación es para que el hongo tenga una función antagonista con otros hongos, en este caso Monilioptera, que es el género uno de los que causan la monilia. Entonces, nada más ese tipo de aclaración porque es hongo versus hongo, ¿verdad? Entonces, creo que el uso de endófitos con este efecto antagonista no es únicamente contra insectos, sino que también puede ser incluso contra hongos, contra nemátodos, contra plagas en general. Ok, pero bueno chicos, en general muy bien también. Felicidades. Gracias, profe. Y el otro grupo que hacía falta. Gracias. Nosotros, profe, somos el grupo 05 del grupo 1 de teoría. Perfecto. ¿Sí se ve bien? Se ve bien. Ok. Bueno, muy buenos días, profesores, compañeros, compañeras. Mi grupo y yo hoy les vamos a hablar sobre el tema de la evolución del cloroplasto. Bueno, mi nombre es Nicole y yo les voy a hablar acerca del origen y evolución del cloroplasto. Entre los años de 1905 y 1910, este científico ruso llamado Merechkovsky fue uno de los primeros en plantear que los cloroplastos provenían de células procariotas, y ya en 1976 la científica estadounidense Lynn Margulis propuso la teoría donde explica que los cloroplastos fueron integrados a la célula mediante un proceso de la endosimbiosis. Más o menos este proceso trata sobre que un organismo engulle a otro sin dirigirlo, y este organismo que fue engullido puede llegar a cumplir funciones de manera tanto semiautónoma y también en conjunto con las demás organelas. Además, se cree que los cianobacterias o bacterias verdezules fueron los antecesores de los cloroplastos, porque ambos se parecen tanto físicamente y también pueden realizar funciones similares, como por ejemplo, las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis y pueden liberar oxígeno como parte de un subproducto. Posiblemente estas células procariontes iniciaron una relación simbiótica con las células en un principio y posteriormente se introdujeron en las células heterótrofas, con el fin de tener mayor protección y refugio, porque las cianobacterias tal vez eran más pequeñas, y ya con el paso del tiempo, las cianobacterias o algas verdezules empezaron ya a producir su propio alimento de la energía que les daba el medio, y así esto también dio paso a que las células heterótrofas se convirtieran en células eucariotas. Con el tiempo, estas bacterias ya tuvieron unos pequeños cambios evolutivos hasta transformarse en las organelas que conocemos hoy en día, que son los cloroplastos. Y digamos, si en la actualidad ya comparamos las cianobacterias con los cloroplastos, vemos que varían con respecto a la composición. Como por ejemplo, ya la cantidad de genes que poseen las cianobacterias son aproximadamente 3.000 genes, mientras que los cloroplastos apenas tienen unos 200 genes. Además, se encontró que en algunos cloroplastos de algunas algas se encuentran los pirenoides, y que probablemente esas estructuras granulares derivaron del carboxisoma de las cianobacterias. Y también podemos ver que es evidente la desaparición, incorporación que antes no tenían en cianobacterias. Se pueden ver otras estructuras que han adquirido los cloroplastos. Ok, bueno, yo soy Karina y yo les voy a comentar un poco acerca de las estructuras del cloroplasto. Bueno, en general se tiene que el cloroplasto es una organela semiautónoma, pues esta posee sus propias hebras circulares de ADN, sus ribosomas y también una doble membrana. En general, el cloroplasto conforma un tipo de plastidio, por lo que es una estructura característica de lo que son las células vegetales, ya que se encuentra en las células eucariotas fotosintéticas para que esta actividad tan importante se pueda llevar a cabo.
Los cloroplastos, en su gran mayoría, presentan una forma oval o de disco, como se puede apreciar acá en la imagen. Se componen de dos membranas, una externa y una interna, de igual manera como se aprecia en la imagen, y en el medio de estas dos membranas se encuentra lo que sería el espacio intermembrana o también llamado únicamente intermembrana. Y en conjunto, todas estas tres membranas de lo que se encargan es de encerrar al estroma, es decir, el interior semilíquido que resguarda las enzimas y el ADN del cloroplasto, que sería esta partecita de acá. El estroma presenta en su interior una tercera membrana compuesta por muchos pliegues que forman un único compartimento. Todos estos pliegues son similares a unos discos planos que se encuentran como formando pilas, que oficialmente se conocen como granos, que serían todos estos conjuntos de acá. Además, los cloroplastos presentan la membrana tilacoidal o más llamada como tilacoide, que presenta el lumen, es decir, el interior del tilacoide, y este sitio es el responsable de realizar la fotosíntesis de la planta como tal. Además, toda esta membrana incorpora algunos pigmentos, de los cuales se destaca la clorofila como el pigmento principal de las plantas, y también incorporan algunas proteínas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones del cloroplasto. Con respecto a las funciones que cumplen estos organelas, se les considera como importantes centros metabólicos en las plantas, ya que es donde ocurren muchas reacciones bioquímicas gracias al amplio espectro de enzimas y proteínas que están unidas a las membranas que estas organelas contienen. Los cloroplastos tienen como función principal captar la energía lumínica y utilizarla en síntesis de materia orgánica. Esta luz que es capturada es utilizada junto con el agua y el dióxido de carbono para producir alimentos para la planta. En estas organelas es donde ocurren los procesos fotosintéticos, teniendo como producto secundario el oxígeno. Para que este proceso de fotosíntesis ocurra, tiene que existir la presencia de la clorofila que se encuentra dentro de los cloroplastos y que es la encargada de provocar un movimiento de estas partículas en la membrana de los tilacoides. Este proceso de fotosíntesis trae como consecuencia lo que sería la fase luminosa y la fase oscura. También otra función que cumplen los cloroplastos es que en esta organela ocurre la asimilación de nitratos y sulfatos y poseen las enzimas necesarias para la síntesis de aminoácidos, vitaminas, clorofila, entre otros más. Además, los cloroplastos están relacionados con la producción de sustancias antimicrobianas, esto para defenderse contra agentes perjudiciales y que de esta manera puedan eliminar posibles agentes patógenos que ingresan a la planta. Yo soy Bradley y le voy a hablar sobre las importancias del cloroplasto. Entre las principales importancias del cloroplasto se centra primordialmente en la capacidad que tienen estos para realizar la fotosíntesis. Primeramente, al hablar de los primeros organismos fotosintetizadores, se trata de bacterias que no ocupan oxígeno para respirar y poder llevar a cabo sus procesos metabólicos, sino de dióxido de carbono. Como la atmósfera era rica en dióxido de carbono, entre otros gases, la existencia de estos organismos colaboraba con la limpieza de este gas, ya que se considera letal para la existencia de otros organismos bióticos. Por medio de la fotosíntesis, los cloroplastos crean el oxígeno como residuo, y de esta forma comienza la aparición de organismos fotosintetizadores más complejos, y posteriormente aparecen los organismos bióticos que necesitan oxígeno para respirar. Ahora, ¿por qué la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos? Estos organelos son capaces de generar los pigmentos accesorios o clorofilas, que son los encargados de captar los rayos de luz solar, los cuales van a dar inicio al proceso fotosintético. Además, este proceso también permite que las plantas puedan generar su propio alimento al crear materia orgánica a partir de materia inorgánica.
contribuyendo así a la alimentación de las cadenas tróficas, siendo estas las plantas como, bueno, son consideradas como los productores primarios. Sin embargo, a pesar de que la fotosíntesis es la función principal, por lo cual hace que los cloroplastos sean tan importantes, ese no es solo su principal importancia, ya que los cloroplastos contribuyen en la síntesis de sustancias como ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos de las plantas. También contribuyen en la producción de sustancias más elaboradas y complejas, como metabolitos secundarios, que estos contribuyen a lo que es la protección de la planta y la adaptación a lo que es cuando la planta se encuentra en estrés causados por exceso de agua o aumentos abruptos de la temperatura. Estos metabolitos también influyen en el funcionamiento de otros organelos que se encuentran en la misma célula. Por otro lado, los cloroplastos también, con ayuda de las bacterias fijadoras de nitrógeno, participan en la descomposición de nitrógeno para su aprovechamiento. Esto a partir de nitratos que se encuentran en los suelos. Y eso es sobre las importancias. Gracias. Bueno, esa sería nuestra presentación. Y disculpen que no lo dijéramos al inicio, pero nosotros somos Karina Bermúdez, Bradley Navarro, Daniel Chinchilla y Nicole Picado. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Gerardo, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, pero es muy difícil. Entonces no sé. Sí, vamos a ver. Sí, porque ustedes hablaron de pirenoides. Pirenoides son organelas un poco así extrañas, no están en todos los grupos como ustedes lo mencionaron. Y de hecho se encuentran en grupos basales. Son raros los organismos que tienen pirenoides. ¿Qué función tiene el pirenoide? Profe, sí, disculpe, yo fui la que puse eso. Yo leí así por encima que nada más, bueno, que estaba más que todo como en grupos, digamos, muy pequeños de algas, ¿no? Obviamente no en todas las plantas. Claro. Sí, no, por eso les decía que era una bola así curva, porque en realidad la función del pirenoide no es muy clara. Se ha asociado con la producción de almidón, ¿verdad? Pero obviamente la planta ya no necesita tener una organela tan minúscula si tiene pues, otros mecanismos para la producción de almidón. Entonces, la función no es muy clara. Sí. Asociado a cloroplastos, sobre todo en grupos pues ancestrales, ¿verdad? Sí. Incluso creo que hay un grupo de musgos que, si mal no recuerdo, antoceros, ajá. que tienen pirenoides, pero son algo así como extraños, ¿verdad? Entonces sí, me llamó la atención que lo tocaran, pero sí, creo que hay poca investigación al respecto, puede ser el problema, pero si ustedes consultan muchos de los textos y cuando ustedes estaban presentando, yo revisé rápidamente la planta, estructura y función, y la planta no lo menciona, no menciona pirenoides. Entonces sí me llama la atención y creo que me voy a dedicar a ver qué se ha hecho más recientemente acerca de la función de los pirenoides. Lo último que yo había escuchado es que los pirenoides están asociados también a como compartimentos con una concentración mayor de dióxido de carbono y que entonces tienen alguna función ahí importante en cuanto al incremento de la capacidad fotosintética. Sí, se encuentra en antoceros, en ¿qué más? En cianobacterias, caropicias, creo. Y creo que en briófitas, creo que solo en antoceros existen. Pero bueno, para que vean la relación entre estructura y función, ¿verdad? Que a veces hay colegas que dicen que la anatomía vegetal es una ciencia que ya se hizo
¿verdad? La estructura y función de las plantas ya se conoce, eso jamás, ¿verdad? Eso siempre se está empujando la barrera cada vez más. Entonces sí me llamó la atención que lo mencionaran en la presentación. De ahí no tengo más preguntas. De acuerdo. Yo no tengo preguntas. Sí estuvo bastante completo. También felicidades, chicos. Entonces, yo creo que estamos. Muy bien. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Pasen feliz.